Buenas tardes, todos tengan este domingo. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Recuerden que estamos en la carta a los Corintios, en la primera carta, y hoy vamos a estar en el versículo 17 al versículo 22. Como ustedes saben, Pablo está abordando el gran problema de desorden en los cultos públicos de la iglesia de Corintio. Ya estudiamos sobre lo importante que era para la mujer en aquel tiempo el uso del velo en las reuniones cristianas. Al usar el velo, las mujeres estaban mandando una señal de que estaban en sujeción a la autoridad. El velo era un símbolo de autoridad y una actitud de sujeción de parte de la mujer hacia el hombre. Ahora Pablo va a tratar el tema del compañerismo tan defectuoso que estaban experimentando en esta congregación. Ellos estaban mostrando en sus reuniones actitudes que son contrarias a la fe cristiana, pues había entre ellos división. También se manifestaba un gran egoísmo en muchos de ellos para con sus hermanos cristianos. Ellos se reunían regularmente para celebrar la Santa Cena del Señor, pero estaban perdiendo el enfoque y el verdadero significado de las reuniones cristianas. Y sus reuniones, en vez de bendecirles, de ser un beneficio para ellos, al contrario, los estaban perjudicando. ¿Por qué razón? Pues las divisiones entre grupos sociales dentro de la iglesia y el egoísmo pues estaban trayendo como resultado un gran daño congregacional. Es muy importante que entendamos que las reuniones cristianas tienen que llevarse a cabo para edificarnos, para bendecirnos, para cuando lleguemos a este lugar y después regresemos a casa, salir con una bendición, salir gozosos y contentos. En muchas ocasiones, algunos se han acercado a un servidor y me han comentado que a veces ya no tienen muchos deseos o entusiasmo de venir a la reunión cristiana. Y yo les pregunto en ocasiones, ¿por qué? Y ellos me dicen, contestando y abriendo su corazón, a que no se sienten muy bien porque ven actitudes que no son muy cristianas en muchos de los hermanos. Y eso les causa a ellos un desánimo, de tal manera que no sienten ya el placer, el gozo de venir a la iglesia. Y yo no puedo negar muchas veces que, o más bien podría decir, no puedo negar que efectivamente en muchas ocasiones hay muchas actitudes que no son muy piadosas y que no son muy cristianas en muchos de los creyentes, de los cristianos. Pero también puedo entender que a veces puede ser una percepción personal de aquel hermano, que solamente él está percibiendo personalmente algo, es como algo sugestivo para él, pero en realidad no es la realidad. Entonces para esto tenemos que ser muy sabios y tener el discernimiento bien ¿cómo puedo decir? Bien agilizado, bien ejercitado el discernimiento para podernos dar cuenta cuál es verdaderamente la situación, porque algunos hermanos se sienten que no son bendecidos y otros se sienten desanimados. Tenemos que tener mucho discernimiento en este aspecto. Pues yo puedo entender que a lo que Pablo va a abordar más adelante en esta sección, en esta porción de la palabra de Dios, tiene que ver algo con lo que estoy comentando acerca de lo que muchos piensan. Bueno,
¿Es posible que este problema se pueda presentar en la iglesia este tiempo? ¿Cuál problema? Bueno, el problema de las divisiones entre grupos sociales dentro de la congregación y el egoísmo de muchos hacia sus hermanos cristianos. ¿Es posible que se pueda presentar, que la iglesia pueda experimentar este tipo de situaciones? Bueno, un comentarista bíblico dice lo siguiente: este es un solemne recordatorio para todos nosotros de que es posible estar en una reunión de iglesia y salir perjudicados y no beneficiados. Claro que se presentan estas situaciones en la iglesia, no debemos ignorarlo. Según este comentarista bíblico, dice que es un recordatorio para todos nosotros de que sí es posible estar en una reunión de la iglesia cristiana y salir perjudicados y no beneficiados. Esto muchas veces se ha experimentado en algunas iglesias, en algunas congregaciones, y no debemos de negarlo porque esta situación se puede presentar en algunas congregaciones, como les acabo de comentar. Bueno, pero nosotros como iglesia local, a la que estamos ahora sirviendo y en la cual nos estamos congregando, ¿cómo podemos llegar a tener un culto que nos edifique y que no nos perjudique? Es algo que debemos de pensar y es una pregunta que debemos de abordar. ¿Cómo podemos llegar a tener un servicio que sea de edificación, que sea motivante, que nos estimule, que nos anime, en vez de que nos perjudique? Bueno, para esto quiero llevarlos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 22, y dice lo siguiente Pablo: pero al anunciarles esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunéis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunéis vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebéis? ¿O menosprezáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pablo empieza a escribir en el versículo 17 que hay algo que no los va a alabar a la iglesia de los Corintios. Y me gusta como lo dicen otras versiones de la Biblia. Por ejemplo, la versión Jerusalén 2001 lo traduce de esta forma: al dar estas disposiciones no os alabo, porque vuestras reuniones son más para mal que para bien. La Biblia Dios habla hoy de 1996, lo traduce de esta forma: al escribirles lo que sigue, no puedo felicitarlos, pues parece que sus reuniones les hacen daño en vez de bien. Y aquí la traducción de la Biblia al lenguaje sencillo lo traduce de esta forma: hay algo de lo que no puedo felicitarlos, y son las reuniones que ustedes tienen. En vez de serles de ayuda, les perjudican. Aquí vemos pues de lo que les comentaba al principio, de cómo estos creyentes se congregaban no para lo mejor, sino para lo peor. No para ser bendecidos, sino para ser perjudicados. No para que les hiciera un bien, sino más bien para hacerles un mal. ¿Por qué razón? Bueno, aquí quiero llevarlos al punto número 1 que les quiero compartir en esta tarde. Aquí, lo primero que vemos es que para tener un culto bendecido
se debe de experimentar un verdadero compañerismo a través de un entendimiento claro de lo que es la unidad del cuerpo de Cristo. Porque el versículo 17 y 18 dice: pero al anunciarles esto que sigue no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando nos reunéis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Pablo pues está enseñando claramente algo que los corintios habían olvidado. Sus reuniones no experimentaban un verdadero compañerismo, porque se habían olvidado de algo. Se habían olvidado, o más bien, no entendían la unidad en el cuerpo de Cristo. Y esto trajo como resultado divisiones entre ellos. Recuerden que la palabra división significa cisma o brecha. Están haciendo brechas entre ellos, una línea de no pasas tú de aquí para allá ni tú para acá. Eso era una división, era una brecha, era una cisma, y eso era algo muy peligroso para la comunión, para el compañerismo en la iglesia. ¿Recuerdan ustedes que los corintios pues se caracterizaron desde el principio que le escribe Pablo en su carta por ser divisivos? Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1 versículo 11 al 13 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Aquí Pablo está diciendo que ellos están divididos por aspectos doctrinales y por sentir cierto favoritismo por ciertos maestros. En este caso, algunos sentían cierto favoritismo por Pablo, por Apolos, por Cefas, y eso era algo que estaba perjudicando a esta congregación. Los corintios no solamente se dividían por lo que Pablo dice aquí en el capítulo 1, del versículo 11 al 13 de lo que les acabo de leer, sino que ellos también se están dividiendo de acuerdo a su clase social, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 11, versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebéis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Quiero que nos fijemos en lo que dice: o avergüenzan a los que no tienen nada. Los corintios se reunían pues se estaban dividiendo de acuerdo a su clase social, como indica el versículo 22. En Corintio había personas ricas y personas pobres. Estos pobres podrían ser los que estaban en una condición de esclavitud, y los acaudalados eran los que tenían quizás esos negocios en esa ciudad de Corintio. Recuerden que Corintio era una ciudad muy próspera en cuanto al comercio. Esta era una ciudad que se prestaba mucho para la inversión y para la prosperidad. Pues había en la iglesia de Corintio personas ricas y personas pobres, y eso era lo que estaba causando división aquí en el versículo 18 de este capítulo 11. Esa era la división básicamente entre estos dos grupos. Ahora, ¿cuál era la causa de la división? Yo puedo entender, de acuerdo a su contexto y profundizando un poco, es que ellos eran ignorantes en cuanto a la naturaleza del cuerpo de Cristo, y también como resultado de su carnalidad. Recuerden que Corintio era una ciudad muy pecaminosa, pero la iglesia también era una iglesia muy carnal. Los corintios no comprendían que somos un solo cuerpo
en Cristo, que somos el cuerpo de Cristo y que no debe de existir brechas entre los creyentes. El mundo está dividido entre fronteras. Los países ponen los límites fronterizos y no pasas de allá y no pasas para acá. Están esas fronteras que dividen a los países en el mundo. Está dividido en razas. Está dividido entre los cultos e incultos. Está dividido entre poderosos y débiles. Está dividido entre ricos y pobres. Hay una gran brecha entre estos grupos en el mundo. El mundo actúa de esta manera. El mundo procede a través de esto. Está dividido el mundo básicamente. Sin embargo, quiero que entendamos que en Cristo no, porque en Cristo todos somos uno, somos un solo cuerpo. Cristo nos une a poderosos y débiles, a cultos e incultos, ricos, pobres, judíos, gentiles, hombres, mujeres, esclavos, libres. Todos somos uno en Cristo, todos somos un cuerpo. No hay división, pues, y no hay brechas en Cristo. Los corintios debían de entender esta verdad de la naturaleza del cuerpo de Cristo, que en Cristo no hay división, en Cristo no hay brechas. En Gálatas, capítulo 3, versículo 28, un pasaje muy conocido por muchos, el apóstol Pablo está escribiendo lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, ¿qué dice? Sois uno en Cristo Jesús. Ya no existen diferencias en el cuerpo de Cristo. Los judíos antes rechazaban a todo aquel que no pertenecía al cuerpo de Cristo. No pertenecía al pueblo que Dios había escogido en el Antiguo Testamento. Lo rechazaban. En este caso, los gentiles eran los rechazados. También, pues, había muchas diferencias sociales en cuanto a una persona libre y una persona que está en una condición de esclavitud. ¿Y qué decir del hombre y la mujer? En aquel tiempo las mujeres eran relegadas, las mujeres eran vistas de una forma muy poco agradable. A la mujer se le trataba con menosprecio. La mujer era tratada pues con muy poco valor por las sociedades antiguas. Pero sin embargo, cuando el Evangelio llega a través de Cristo y la divulgación de los apóstoles, en primer lugar Cristo le da el lugar que se merece la mujer, le da el valor y le da la dignidad de la mujer. Y también vemos que a la mujer se le incluye en parte del cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo dice aquí que ya no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, judío ni griego, porque todos, esa palabra es muy importante, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno. El cuerpo de Cristo, pues, incluye a todos, aquellos que han reconocido que Jesucristo es el Señor, se han arrepentido de sus pecados, han tenido fe en Él como Salvador de sus vidas y que ha perdonado sus pecados. Todos son incluidos en ese cuerpo. No importa la condición social,
No importa si tienes dinero o no tienes, si eres esclavo libre, si eres mujer o hombre, si eres rico o pobre, si eres judío o eres gentil, eres poderoso o débil. No importa. Cualquier persona que pone su confianza en Jesucristo es colocado por el Espíritu Santo, como dice más adelante en Corintios, en el capítulo 12, es colocado en ese cuerpo. Esta es la razón por la cual no debe de haber división en el cuerpo de Cristo. Los corintios no comprendían que somos el cuerpo de Cristo y que no debe existir brechas entre los creyentes. Ahora, algo también que estaba trayendo como resultado la división entre clases sociales, y no solamente sociales, sino doctrinales, y lo que hemos visto hasta este momento en el estudio de esta carta, es que los corintios eran demasiado carnales y no eran espirituales, y se notaba en las actitudes divisionistas en los cultos que ellos llevan a cabo. Retrocediendo nuevamente a Corintios, en el capítulo 3, versículo 1 al 3, Pablo dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no viandas, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y divisiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Aquí Pablo está diciendo a los corintios que ellos no son espirituales. No se les puede hablar como personas que han alcanzado un nivel de madurez o de espiritualidad, sino al contrario, sino como carnales, como a niños en Cristo, porque en el versículo 3 dice: porque aún son carnales. ¿Y por qué son carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Entonces, la carnalidad se expresaba a través de estas actitudes divisionistas. La división no es una obra del espíritu. La división es una obra de la carne, de acuerdo a lo que vemos también en Gálatas capítulo 5, versículo 20. Dice lo siguiente. Está hablando Pablo aquí en cuanto a la lucha entre el espíritu y la carne, y da una serie de obras que obviamente son de la carne, en contraste con lo que es del espíritu. En el versículo 19 y 20 dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Aquí en el versículo 20, la palabra disensiones son divisiones. Entonces, la división es una obra de la carne, la desunión, las brechas, la cisma. Procede de la carne, no procede del espíritu. Ahora quiero preguntar: ¿cómo se puede trabajar más en la unidad en el cuerpo de Cristo, de tal manera que se vea reflejada en el culto cristiano? De tal manera que cuando lleguemos todos a este lugar se manifieste la unidad. Hermanos, la unidad, gracias a Dios, estamos trabajando en ella y estamos avanzando y estamos dando pasos hacia adelante. Y qué bueno, porque hasta este momento yo no veo desunidad
en nuestra congregación o una iglesia dividida. Gracias a Dios por eso. En el pasado, recuerden ustedes que Satanás atacó fuertemente a la congregación, trayendo división en este cuerpo local. Pero por la gracia de Dios pudimos vencer y sobreponernos a esa estrategia, ese ataque de Satanás para nuestra congregación. Pero nosotros queremos trabajar más en la unidad en el cuerpo de Cristo. De tal manera, como le vuelvo a puntualizar, que se había recalcado, que se había reflejado aquí en nuestras reuniones cristianas. Bueno, para esto básicamente tenemos que tener un entendimiento, comprender que somos el cuerpo de Cristo, que todos somos cuerpo de Cristo, todos están incluidos, todos son mis hermanos, todos me pertenecen y yo les pertenezco por ese cuerpo que somos en Cristo. Entender la naturaleza de lo que es la iglesia. Me encanta cómo Pablo siempre usa una analogía de el cuerpo humano para referirse, para enseñarnos qué es la iglesia, el cuerpo. Es como el cuerpo humano. En este caso es el cuerpo de Cristo. Y también necesitamos desarrollar más la espiritualidad. Entre más maduros, entre más espirituales seamos como cuerpo de creyente local, más se va a ver reflejado la unión entre nosotros. Una persona que no es espiritual es aquella que se caracteriza por ser divisionista, con la murmuración, con la crítica, creadora de discordia entre los hermanos y sentirse superior a los demás. Esta es una persona divisionista. Es una persona que no le interesa mantener la unidad. Es una persona que también es excluyente, que no incluye a los demás en su círculo, o que no le interesa ser incluida tampoco con los demás hermanos. Esta es una característica de alguien que no busca la unidad en el cuerpo de Cristo, sino al contrario, trata de propagar la desunión entre los hermanos con este tipo de acciones, de obras y de actitudes. Tito, capítulo 3, está escribiendo Pablo a este discípulo de él. En Tito 3, versículo 10 y 11, de lo que debe de pasar con personas que no quieren guardar la unidad dentro de la iglesia. Dice Pablo lo siguiente en este versículo 10 y 11. Tito 3, 10 y 11. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Pablo está ahí diciendo, básicamente, que no debes de tolerar, no debemos de permitir que alguien con actitudes así esté dentro de la iglesia, porque si lo dejamos, si lo toleramos, esto va a ser algo que va a causar un gran daño a la congregación, al cuerpo de Jesucristo el Señor. Como punto número 2, quiero llevarlos a lo siguiente. Una actitud de división evidencia la autenticidad
de los que son aprobados y los que son reprobados. Si volvemos a 1 Corintios 11, versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Pablo escribe que es necesario que se levanten divisiones con el propósito de manifestar quiénes son aprobados y quiénes son los que no pasan la prueba. Esto quiere decir que en la iglesia no todos son auténticos seguidores de Cristo, porque otras traducciones de las Escrituras lo traducen así, de que no son auténticos seguidores de Cristo, los que no son aprobados. Al mostrarse la división tan marcada en algunos, en la iglesia de Corintio, eran exhibidos como aquellos que no pasaban la prueba de una fe auténtica en el Señor por su carnalidad y egocentrismo. Quiero que pienses lo siguiente. Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, está hablando de cómo hubo falsos profetas en el pueblo de Dios y cómo se levantarán, cómo habrá falsos profetas también entre vosotros. Está diciendo Pedro, estas cosas lo está afirmando. Estos falsos profetas se levantan dentro de la misma iglesia, dentro del mismo pueblo de Dios, de la congregación. Y también en la segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 26, dice Pablo describiendo acerca de los sufrimientos que él padeció en su ministerio, en su vida. Dice que estuvo en muchos peligros, y al final del versículo 26, en las palabras finales, dice que en peligros entre falsos hermanos. Pablo dice que había falsos hermanos que estaban tan cerca de él, pero realmente no eran cristianos genuinos, no eran verdaderos seguidores de Jesucristo, el Señor. Y en Gálatas, capítulo 2, versículo 4, también dice acerca de los falsos hermanos, porque se lo quiero leer textual. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Otra vez Pablo aquí dice que hay falsos hermanos. Y en Hechos 20, versículo 29 y 30, después de que Pablo se despide de la ciudad de Éfeso, dice que debemos de cuidar a los que Dios nos ha puesto como responsables de la iglesia. Debemos de cuidar la congregación, porque dice Pablo que después de su partida, él sabe que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero lo que dice el versículo 30, ¿de dónde vendrían esos? El versículo 30 dice, y de vosotros mismos, de aquí mismo, dice Pablo, de la iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces Pablo dice que dentro de la iglesia se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para desviar a los discípulos. Esto nos debe de llevar a pensar que en la iglesia no todos son cristianos. En la iglesia no todos son salvos. Hay verdaderos discípulos y hay falsos discípulos, falsos hermanos y verdaderos hermanos. Así, tristemente, ha de pasar en la iglesia de Jesucristo el Señor. Los aprobados, que dice Pablo aquí en Corintios 11, versículo 19, son aquellos que pasan la prueba cuando son expuestos a ella, especialmente en lo relacionado en mantener la unidad, tener esa actitud y del amor hacia los demás creyentes.
Esto es interesante porque estas cosas se han de dar para manifestar la autenticidad de los que son aprobados y los que son reprobados. Ahora, en el punto número 3, y esto lo vamos a ver en el versículo 20 al 22. El culto que bendice es el que experimenta, o más bien donde se experimenta un verdadero compañerismo a través de mostrar el amor hacia los demás. Versículo 20 al 22. ¿Cuándo pues se reúnen ustedes? Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Por qué? ¿No tienen casas en que coman y beban? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? Os alabaré, en esto no os alabo. En la versión Dios habla hoy, 1996, traduce el versículo 20 de esta forma: el resultado de esas divisiones es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor. Me gusta cómo lo traduce esta versión de la Biblia, porque dice: el resultado de esas divisiones es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor. La iglesia primitiva tenía por práctica la celebración de la Santa Cena del Señor. En Hechos 2, versículo 42, dice que permanecían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el repartimiento del pan y en las oraciones. La iglesia tenía por práctica la celebración de la Santa Cena. Permanecían en eso. Y parece que en Hechos 20, versículo 7, más bien parece que lo hacían cada semana. Pero quiero enseñarles un poco acerca de cómo se llevaba a cabo esta celebración y esta práctica. Antes de tomar la Santa Cena, había una comida especial entre los creyentes que demostraba compañerismo mutuo, que se le nombró fiesta de ágapes, celebración de amor. Por eso es que Judas, en el capítulo 1, en el versículo 12, hablando de los falsos maestros, los falsos profetas, dice en el 12: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Pero el punto que quiero llegar aquí es en el versículo 12, en las primeras palabras: estos son manchas en vuestros ágapes. Se le conocía a esa convivencia, a ese compañerismo donde había esa comida especial entre los creyentes, como fiestas de ágapes, una celebración de amor entre ellos. Eso era lo que se hacía en la antes de tomar el pan y el vino, esa comida especial que tenían para hacer crecer el compañerismo significativo, profundo entre ellos. Esta es la razón por la cual nosotros como iglesia, desde que se inició la congregación, hemos puesto también como práctica el tener ese tiempo de compañerismo a través del alimento. Ustedes saben claramente que aquí en la iglesia se
se practica el compañerismo a través de compartir los alimentos unos con otros. Y no solamente aquí en el salón donde se reúne la iglesia, sino que esto tiene que ir más allá del salón. Pero lo hemos hecho aquí y creo que nos ha traído muy buen resultado. ¿Por qué? Porque en vez de experimentar un compañerismo superficial, creo que estamos experimentando un compañerismo más profundo y más íntimo entre nosotros. Ahora bien, es algo que debemos de entender acerca de la cena del Señor en aquel tiempo. ¿Por qué los corintios ya no estaban celebrando realmente la cena del Señor? Bueno, porque la división había traído brechas entre ellos que rompían el compañerismo. Un comentarista bíblico dice lo siguiente: ellos tenían la ceremonia, pero no la realidad, la forma, pero no la sustancia. Esto de veras que es significativo. Tenían la ceremonia, no la realidad, la forma, no la sustancia. Y esto me lleva a pensar algo muy importante. Tú puedes reunirte, puedes cantar, puedes abrir tu Biblia, puedes tener todo, pero si tienes las actitudes equivocadas, como las tenían los de Corintio, no tendrás la realidad, no tendrás la sustancia de lo que realmente es adorar a Dios, de lo que realmente es darle un servicio de adoración a Dios. Es triste que en muchos se pueda ver o se puedan experimentar esas cosas que yo les estoy compartiendo. No queremos llegar a ese punto. En verdad, debemos de trabajar para no tener la realidad, para no tener la ceremonia, y tener la realidad. No solamente la forma, hay que tener la sustancia, lo esencial de lo que es el servicio cristiano. En este caso, pues para los corintios, la cena del Señor. Ahora, la pregunta que hice: ¿por qué los corintios no estaban celebrando realmente la cena del Señor? Porque había brechas, que rompía el compañerismo. Y número 2, por el egoísmo mostrado de ellos hacia sus hermanos. Habían perdido verdaderamente el enfoque de la comunión cristiana y de la cena del Señor. Versículo 21: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Se acostumbraba a preparar comida para cenar en las reuniones cristianas. Los ricos preparaban comida, pero ellos no compartían con los pobres que no tenían que comer. Otros se emborrachaban. Era cultural el beber vino en las comidas, en aquel tiempo como ahora lo es en algunas culturas. Pero ¿qué pasaba? Estas personas llevaban su propia comida, los ricos, y no compartían con los hermanos cristianos que no tenían nada, que estaban en pobreza, y quizás ellos llegaban a la iglesia, quizás para tener una comida digna en ese momento, pero estas personas se estaban olvidando de compartirles a ellos de su comida. Uno llevaba su propio vino, me puedo imaginar, y no compartían, de tal manera que terminaban en la borrachera por no compartir. ¿Qué nos enseña esta actitud de ellos? Gran egoísmo. Eran egoístas. El egoísmo brotaba, se manifestaba en sus reuniones públicas como iglesia. Si eran egoístas, ¿qué definición entendemos de egoísmo? ¿Cómo se puede definir el egoísmo?
Bueno, aquí traigo una definición que me pareció muy interesante, que enseña realmente lo que es el egoísmo. Se denomina actitud de quien manifiesta un excesivo amor a sí mismo y que solo se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio, sin atender ni reparar las necesidades del otro. Ego proviene del latín que significa yo. Ismo indica aquel que solo muestra interés por lo propio. Interés por lo propio. Entonces, una persona egoísta, esta persona que solamente se interesa en sus propios intereses, en su propio beneficio, que no se ocupa de los demás, que no le interesa las necesidades del resto de las personas, de su prójimo, de sus hermanos, es una persona egoísta, una persona que está centrada solamente en ella y no en los demás. ¿Cuál debe ser la actitud correcta al venir al culto? Tú hoy has venido al culto y te levantaste muy temprano, preparaste el baño para darte una ducha, te bañaste, te cambiaste, desayunaste, después te dirigiste hacia acá, llegaste aquí a la reunión de la iglesia. ¿Con qué actitud has venido? ¿Cuál debe ser la actitud correcta al venir a este lugar, al servicio? Bueno, tienes que venir pensando en los demás y no solo en mí mismo, no solo en ti mismo. Tienes que venir pensando de esa forma. No tienes que venir pensando solamente en el grupo en el cual tú encajas mejor. Debes de ir pensando en todos. Y debes de pensar en los demás y no solamente en ti. ¿Cómo pienso en los demás? ¿Cómo es cuando tú piensas en tu hermano que viene a la iglesia? Bueno, aquí te quiero dar algunos ejemplos de cómo es que tú vienes pensando en los demás. Número 1. Sirvo en vez de que me sirvan. Si venimos con una actitud aquí, pensando en los demás, yo voy a venir con una actitud de servir. No solamente que me sirvan, sino servir a los demás. Esto se manifiesta y es visible en cómo tú participas en la iglesia. Ahí tenemos nosotros un rol de la comida. Cuando tienes una actitud de pensando en los demás, pues yo me apunto. Soy de los primeros que estoy allí en la lista para preparar la comida para mis hermanos. No solamente quiero que se me sirva la mesa, sino que también quiero servir a los demás. Y si lo puedo mostrar de esta forma, pues eso es un buen gesto. Es una buena evidencia de que estoy viniendo pensando en los demás. Ahora, también doy un tiempo significativo a los demás. Doy de mi tiempo tan valioso que tú piensas que tienes, pues doy ese tiempo significativo para ellos. Si tú sabes que tus hermanos vienen preparados para alabanza, para compartir, para bendecirte, para todo lo que hacemos aquí en el servicio, tú llegas temprano, llegas a puntualidad, porque vienes pensando en el hermano que se preparó para empezar la alabanza a tiempo, el hermano que trae una palabra de bendición, que quiere compartir y que tal vez una palabra que yo debo escuchar y que me va a bendecir grandemente. Vienes pensando en eso. De lo contrario, si cuando tú no piensas en los demás, tú vienes a la hora que tú quieres al servicio. Si el servicio es a las 11:30, tú puedes llegar a las 12, puedes llegar a las 12:30, a la 1. No vienes pensando en los demás. Pensar en los demás es que yo doy de mi tiempo y estoy con puntualidad aquí en el salón a la hora que se empieza el servicio,
Número 3, comparto y no solo recibo. Aquí tenemos un espacio de compartir de las bendiciones que Dios nos da durante la semana. No solamente estoy escuchando a mi hermano que está compartiendo cómo es que Dios le ayudó a salir de una dificultad, o cómo es que Dios le proveyó durante la semana, o cómo es que Dios le dio paz en medio de una tempestad. No estoy solamente como espectador recibiendo, sino que también vengo preparado durante mis lecturas que tengo en la semana, que tengo un día anterior al servicio, vengo preparado para bendecir a mis hermanos con esta lectura, con este salmo, con este versículo, con esta alabanza. No solamente recibo, sino que también comparto. Número 4, suplo necesidades de los demás. Suplo necesidades de los demás. Hay necesidades que tienen que ser suplidas por nosotros como el cuerpo de Cristo. Hay necesidades físicas, hay necesidades espirituales. Tú ves a un hermano que está padeciendo, que está sufriendo, que está pasando una prueba, tú le dices: hermano, ¿puedo orar por ti? Ven para acá, vamos a sentarnos y vamos a orar. Tratas de suplir esa necesidad espiritual, que ese hermano sienta que tiene a una familia, que tiene un hermano cerca de él, que está interesado por lo que le está sucediendo y que no está solo y que puede llevar la carga, puedes llevar la carga junto con él. Suple necesidades, y no solamente son necesidades espirituales, sino necesidades físicas. Hay a veces necesidades físicas que necesitan que suplirse de parte de nosotros hacia los hermanos. Me encanta cuando los hermanos tienen la disposición de mostrar el servicio, suplir necesidad a través de trasladar a un hermano, que no tienen que irse para la casa cuando ya es noche o está lloviendo. Qué buen gesto, qué buen acción, virtud de parte de ese hermano que suple necesidades. Suplir necesidades de los demás. Ahora, la Escritura nos dice que algo o lo opuesto al egoísmo es pensar en los demás. Porque Pablo en Filipenses 2, versículo 3 y 4, dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Allí está lo opuesto al egoísmo de una persona que piensa en sí misma, que no comparte, que no le interesan las necesidades de los hermanos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí está lo que Pablo quiere enseñarnos. Y no les leo lo que sigue más adelante, porque el mayor ejemplo de una persona que no piensa en sí mismo, de un ser que no pensó en sí mismo, fue Cristo Jesús. Cristo Jesús no pensó en sí mismo. Cristo Jesús no era egoísta. Cristo Jesús vino a este mundo a servirte. Cristo vino a dar su vida por ti. Cristo vino a dar de su tiempo significativo por nosotros. Estuvo 33 años aquí en la tierra y Cristo dio de su tiempo. ¿Para qué? Para servirnos. No estuvo pensando en sí mismo. Jesucristo, Cristo compartió lo que tenía. Cristo compartió de la misericordia, de su poder, de su enseñanza, de todo. Cristo lo compartió. Cristo suplió las necesidades de los demás, y la necesidad más urgente que Cristo ha suplido en tu vida ha sido la salvación de tu alma. Cristo te ha redimido, Cristo te ha salvado, Cristo te ha perdonado, Cristo te ha justificado, Cristo te ha reconciliado con el Padre. Cristo ha hecho estas cosas. Cristo no pensó en sí mismo, a diferencia de cómo estaban pensando en esta congregación de los Corintios, de no compartir con el necesitado.
que el egoísmo no es compatible con el cristianismo, porque el cristiano debe de amar a sus hermanos. Cristo Jesús lo dijo, lo enseñó en el Evangelio, en el capítulo 15, versículo 34 y 35, Evangelio de Juan. Ahora bien, ¿qué dice Pablo a los corintios? Si se han de reunir para tener estas actitudes divisionistas y egoístas en el culto, ¿qué dice que tiene que hacer los que vengan con esa mentalidad? Versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tienen casas en que coman y beban? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? En esto no los alabo. Pablo está diciendo, básicamente, si vienes al servicio con esa actitud de no compartir, de no pensar en los demás, de tener una actitud divisionista, si vienes pensando solamente en tu grupo social, quédate en casa, porque esto no beneficia ni a ti ni a los demás. ¿No tienen casa donde coman y beban? Dice Pablo, si vienes tú a beber vino y no compartirle tu botella de vino con los demás, quédate en casa. Allí tienen su casa, allí pueden comer y allí pueden beber y allí no pueden compartir a nadie, si ustedes quieren. Pablo dice también, ustedes quieren menospreciar. La palabra menospreciar significa desestimar. Y ellos con esa actitud menosprecian la iglesia de Dios con sus acciones. La iglesia donde no hay divisiones. La iglesia donde es un lugar donde se debe experimentar el amor, el compañerismo, el compartir. Tal actitud de división y egoísmo menosprecia la iglesia de Dios. Y Pablo dice, ustedes causan vergüenza a sus hermanos en vez de edificarlos. Es una vergüenza, es una pena para sus hermanos, en vez de edificarlos. Y lo que Pablo está diciendo básicamente, esto no lo aplaudo, sino al contrario, lo condeno de lo que están haciendo en sus reuniones públicas como iglesia. Para terminar y concluir con este mensaje, recuerda que yo les hice una pregunta al principio y era la siguiente: ¿cómo podemos llegar a tener un culto que nos edifique y que no nos perjudique? Bueno, número uno, debemos de entender la naturaleza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que todos estamos incluidos. Debemos de venir pensando en los demás, mostrando amor y no pensando en nosotros mismos. Si esto no se lleva a cabo en las reuniones públicas de la congregación, entonces no nos estamos reuniendo para lo mejor, sino para lo peor. La división y el egoísmo rompen con el verdadero compañerismo entre los creyentes. Y esto trae como resultado una reunión que se congrega solamente para lo peor y no para ser bendecidos. Para experimentar un verdadero compañerismo en la reunión de adoración pública es necesario tener un entendimiento claro de lo que significa pues el cuerpo de Cristo, donde todos somos unos, incluidos. Debemos de ser incluyentes para con los demás. Es necesario venir dispuestos, pensando en los demás y no solo en nosotros mismos. De lo contrario, sería mejor quedarse en casa y así no ser tropiezo a la iglesia de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.